Están a punto de ver cómo bajamos a casi 200 metros bajo tierra para conocer el mundo subterráneo de los mineros. Cómo manipulan la dinamita, a quién adoran para que los cuide ahí abajo, qué los motiva a entrar todos los días en una montaña en la que millones de personas han perdido la vida y aún en la actualidad todos los meses se siguen perdiendo vidas. Nunca se sabe cuándo va a ser su turno. Acompáñenme en uno de los videos más peligrosos que hemos grabado. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, estamos a punto de grabar una de las cosas más extremas que hemos grabado hasta el momento. Vamos a entrar en una mina activa. Nos encontramos en Cerro Rico de Potosí, en Bolivia. Se dice que esta es la ciudad más rica de este país. En el pasado, esta ciudad tenía suficiente plata como para construir un puente desde Bolivia hasta España de plata pura. Con los años y la explotación ha bajado la cantidad de recursos que hay en este cerro, pero aún así en la actualidad miles de personas entran cada día en esta mina arriesgando sus vidas para buscar ya sea el sustento o volverse ricos, encontrar una veta y que se les cambie la vida para siempre. Hoy vamos a entrar en este lugar que también es llamado la montaña que devora hombres porque se estima que aproximadamente 8 millones de vidas se han perdido en este lugar, ya sea en accidentes o con las enfermedades que trae la minería. Hoy nos vamos a adentrar en el Cerro Rico de Potosí en Bolivia a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Es una de las ciudades también más altas del mundo. Antes de subir a la mina hay dos cosas muy importantes que tienen que hacer los mineros. Lo primero es cargarse de energía porque van a ir a estar ahí probablemente todo el día. No llevan comida, lo que comen en la mañana es todo el sustento que van a tener junto con coca y alcohol. Entonces acá existe el mercado del minero, que es donde vienen primero en la mañana, como les digo, a cargarse de energía. Estas son las cargas de comida que se llevan en la mañana. Todas las mañanas a usted le vienen a comprar estas cargas para antes de subir al cerro. Sí. Y lo segundo es venir a estos puestos a recoger la respectiva dosis de coca y además la ofrenda que se le lleva todos los viernes a la deidad de la mina. Entonces 20 minutos o 30 minutos antes de entrar a la mina los mineros mastican la hoja de coca y esta es la técnica, una por una. Deben introducir a la boca y mantenerlo en la boca. Ellos mantienen como 100 hojas de coca. Polvo así. Después utilizan catalizadores, esto se llama la lejía. Esto deben mezclar porque esto ayuda a absorber los alcaloides de la hoja de coca y también ayuda a mantener el pH del organismo. Entonces se toma un poco de esto, se mezcla. Y a algunos mineros no les falta el cigarrillo, van acompañando el cigarrillo para fumar. Mientras fuman, mientras mastican, se fuman. Esta que llevamos acá, coca, cigarrillos y alcohol, es una ofrenda para el diablo que la vamos a hacer allá arriba. En muchas entradas a las minas nos vamos a encontrar con esto que es bien impactante. Esto negro que ven por aquí no es aceite, eso es sangre de llama. Todos los 1 de agosto, esto está relativamente fresco porque hace relativamente poco, el 1 de agosto degollaron una llama y chorrean toda la sangre en la entrada como un pago a la madre tierra. Pago para que no tome su sangre y sus vidas, sino para que esté satisfecha con la de la llama. Así entran los mineros manualmente empujando el carrito y así mismo salen. Ahora van a salir con 1 o 2 toneladas dentro de ese carro empujándolo. Esto es impresionante. Cada vez subimos más y más. Ahora ya estamos subiendo directamente a pie. Yo calculo que debemos estar a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar tal vez. Ya desde aquí tenemos vista a todo Potosí. Es una ciudad enorme en la que la principal actividad es la minería. Ya estamos llegando a la zona de los mineros para meternos en las minas. Todo lo que vamos a ver hoy está haciendo gracias a Johnny, que es un ex minero. Ya no se dedicó a la minería nunca más. Sí, nunca más. Ahora ya he trabajado 2 años con mi papá. Mi papá ha trabajado 12 años en la mina. Entonces conoce, pues imagínense, como la palma de su mano, todo lo que nos vamos a encontrar acá. Vamos a entrar a explorar una de las minas. Esta es una mina activa. Acá tenemos que ponernos mascarilla y diferentes cosas porque aproximadamente se estima que en estas minas mueren como 3 personas cada mes. Los que no mueren directamente en accidentes con dinamita y con diferentes cosas que ahorita vamos a ver, mueren
por inhalar el polvo que contiene muchísimos minerales y lentamente van teniendo enfermedades, se les van hinchando, se les van dañando los pulmones y se estima eso, que mueren como 3 personas al mes en la actualidad, que es un número bajo. Antes moría una persona diaria y en la época de los españoles, como les digo, esto es un cementerio con millones de cuerpos. Entonces vamos a empezar a explorar esta. Antes de entrar les voy a mostrar cómo funciona la dinamita, o más bien nos va a mostrar Johnny, que es el que sabe cómo se trabaja y es algo con lo que hay que tener muchísimo cuidado. Esto podría volarnos ahorita en pedazos literalmente. Los mineros usan todos los días la dinamita. Para una explosión necesitamos la dinamita, que es el TNT, después necesitamos el detonador o fulminante y la mecha. Entonces los mineros introducen el detonador a la mecha y luego a la dinamita. Esto se introduce ahí y aquí se pone el fuego. Muy bien. ¡Qué miedo! Pero para que tenga mayor potencia en la explosión, nosotros utilizamos el nitrato de amonio. Esto es un catalizador que al unirse se duplica el poder de explosión. Esto que van a ver a continuación es lo que todos los mineros tienen que hacer todos los viernes antes de entrar a las minas para pedir por sus vidas, por dinero y porque la montaña no los devore, no les quite la vida. Tienen que venir a adorar al diablo. Este que ven aquí es llamado el tío. Es la deidad de los mineros. Acá lo que nos vamos a encontrar principalmente es mucho alcohol. Como pueden ver, se le traen demasiadas latas de cerveza. Se le trae alcohol puro o casi puro de 96 grados. Se le traen cigarrillos, mucha coca. Le ponen alcohol en la boca, cigarrillos en la boca, porque se tiene la creencia que el diablo bajo tierra es quien manda y es quien dicta quién se muere y quién vive. Entonces, pues por supuesto, todos le traen su ofrenda para que no les quite la vida. Johnny obviamente trajo la debida ofrenda y nos va a mostrar cómo es que lo hacen, cuál es el proceso, qué se hace primero, si se dice algo en especial o no. Entonces lo primero que hacen los mineros es coger un poco de hoja de coca y se va derramando. Dice: tío, por favor, la próxima semana dame un poquito más de mineral, necesito comprar zapatos para mis hijos. Y después viene el alcohol, después se ofrenda. Se dice: para que tenga fuerza en las manos necesito, porque hay que empujar los carros que son más de 1 tonelada, ¿no? Fuerza en los pies para correr rápido cuando hay explosión de dinamitas. Y por fertilidad. Vea, no lo había notado. Tiene el miembro expuesto, el tío, el diablo. Y después se bebe alcohol puro. Se bebe alcohol puro. Sí, por unos 10 o 15 minutos. Luego hay que mezclar después con agua y después viene recién las cervezas, ¿no? Primero siempre es puro. Se comparte alcohol con el diablo. Se dice: doy alcohol puro para recibir mineral puro. Es lo que hacen los mineros. Después vamos a compartir con el tío el cigarrillo, ¿no? Eso es un cigarro casi puro. Sí, es de tabaco negro sin filtro. Fuerte, por supuesto. Eso es un bombazo a los pulmones. Uf, hasta olerlo es bien potente. Se le da al tío y se comparte con él alcohol y cigarros. Esta deidad, el diablo, se va a encontrar en prácticamente todas las minas de este país. En el primer video, curiosamente, visitamos un altar dedicado al diablo. Y esto pasa por lo siguiente. Resulta que cuando llegaron los españoles a Bolivia y llegaron a evangelizar a los indígenas tenían Dios del sol, Dios de la tierra y Dios del subsuelo. Entonces los españoles lo que le dijeron fue que Jesús era el Dios del sol, el Dios que estaba arriba, Dios. Que María era la que estaba en la tierra y que el diablo era el que se encontraba en el subsuelo. Entonces, desde ese entonces se creyó que el diablo es la deidad de bajo tierra. No se ve al diablo como el adversario, se ve como el santo que los cuida a todos los que trabajan en todo lo que tenga que ver con trabajos debajo de la tierra. Ya estamos en el primer nivel. Quiero que observen aquí abajo. Mira, esta es una entrada para el segundo o tercer nivel. Y aquí verdaderamente se necesita ser un Spider-Man, ¿no? Un hombre araña. Sí, no, la entrada está en vertical. Está en vertical. Si vemos ahí abajo, entran 30-35 metros y vamos a recién llegar al segundo nivel. Apenas aquí lo que sigue es el segundo nivel. Así es. ¿A cuántos niveles se llega? Esta mina tiene 7 niveles, casi como 220 metros hacia abajo. 220 metros hacia abajo. Sí. En esos últimos niveles se ocupa algún equipo más especial. Sí es necesario, porque ahí es donde se hacen las perforaciones con las máquinas y se necesita una máscara especial por el polvo. Acá en las minas podemos irnos adentrando y buscando mineros sin problema,
porque andamos con un ex minero. Si nosotros anduviéramos con un minero, con alguien que activamente anda sacando minerales acá en la mina, nos podríamos meter en un gran problema. Incluso podrían no avisarnos y detonarnos en una dinamita o golpearnos, o puede pasar algo grave, porque puede pasar que un minero ande viendo en dónde están trabajando los demás para ver si encontraron un buen lugar, una buena veta, que es como se le dice donde está el mineral concentrado, para robarle o para de alguna manera hacer un hueco y llegar a esa misma veta por otro lado. Todo aquí se divide en grupos. Cada grupo pues trabaja para ellos mismos. Pertenecen a una gran cooperativa, pero lo que saca cada grupo es de cada grupo. Por eso es que nos podemos ir moviendo libremente y viendo diferentes personas trabajar. Acá bajamos prácticamente en vertical, sin ningún camino realmente hecho. No hay escaleras, no hay nada, simplemente huecos en las piedras donde tenemos que irnos apoyando. Ya el silencio es casi absoluto. Ya podemos haber bajado unos 50 metros tal vez bajo tierra, y la cantidad de polvo, yo no sé si lo logran apreciar acá en la cámara, pero es impresionante. Siente uno que lo asfixia. Acá adentro esto es una madriguera, esto es un hormiguero. Vean cómo hay caminos para todas partes. De hecho que ya Johnny se me perdió. Si no me hiciera señales con las luces, estaría completamente perdido. Esa es otra de las cosas que hace tan peligroso este cerro, y es que han cavado tantos túneles. Se estima que hay aproximadamente más de 400 entradas, que ya esto, imagínense, está toda la montaña falseada. Se cree que en cualquier momento se puede derrumbar y se puede llevar gran parte de la ciudad de Potosí. 100 metros tal vez ya bajo tierra, y aquí nos encontramos que el techo o esto que hay está sostenido por madera. Vean las rocas que han caído y que las ha detenido la madera. Estas son rocas que si no hubiera estado este soporte le hubieran caído a alguien en la cabeza. Dirías que estamos viendo se pueden extender entre 1000 a 2000 metros en todas las direcciones. Aquí no existe el mapa está en la cabeza, así es que hay que reconocer muy bien para no perderse. Un novato perfectamente puede entrar aquí y morir perdido. Así es, se queda para el sacrificio. El casco realmente es bien necesario acá, y no solo estamos muchos metros bajo tierra, sino que también estamos muchos metros dentro de la tierra, porque nos vamos, no sé, me imagino que hacia el centro de la montaña, donde se buscan los minerales. Dentro nos vamos topando con mineros, incluso tenemos que apartarnos para darles espacio. ¿Qué tal, amigo? Una pregunta, ¿qué tan difícil es la vida de un minero? ¿Qué tan difícil es trabajar aquí dentro? No, aquí adentro que trabajan hombres, ¿no? Para hombres. Sí, sí. ¿Cómo lo considera usted? ¿Es como un infierno? ¿Es algo fácil? Claro, eso sí. ¿Cómo lo considera usted? Así como dice usted, pues no sabemos, ¿no?, en qué momento. Cualquier rato se puede caer con alguna cosa, ¿no? Alguna parte. Así, medio peligroso, ¿no? Trabajo en cosas en la mina. Es cosa más peligrosa de todos los trabajos, parece. Usted entra aquí todos los días y no sabe si va a salir. Así es. O sea, usted cada día agradece el salir afuera y ver la luz. Así es, así es. Cada día siempre, ¿no?, pidiendo de Diosito que siempre nos cuide de todo. Todo lo que va pasando aquí dentro es completamente impredecible. No sabemos con qué nos vamos a encontrar, qué va a pasar. Si en cualquier momento alguien detona una dinamita. Por ejemplo, ahorita esto nos está bloqueando el paso. Este es un vagón que pesa aproximadamente 1 tonelada. Si esto lo vamos empujando y se descarrila y nos cae encima, pues nos va a matar. Esto está lleno de material, como podemos ver por acá. Y aquí lo que hay es una polea que lleva todo este material hacia arriba. ¿Qué es esto? Mineral zinc. Zinc. Negro. Vean, aquí acaban de encontrar zinc. Nos encontramos con un minero que aquí básicamente están jalando una polea que viene desde muchos niveles abajo. Viene con estos recipientes como de hule cargados de material que caen todos acá y después redirigen todo el material hacia los vagoncitos y con los vagoncitos lo sacan. Vean, así es como llega el material desde niveles muy inferiores acá arriba. Ahí envían el otro tarro para que sigan enviando. Yo me voy a quitar porque le voy a estorbar al señor. Tienen que agarrar. La profundidad de estas de 80 a 90 metros. 90 metros viene la polea. Sí. Viene de 90 metros. Sí. Y todo esto viene cargado de zinc, de plomo, de plata. Sí, de los tres. El zinc chocolate también es. El zinc chocolate es alta ley. La negra es baja ley. La alta ley es el de mayor
de mayor plata. Trae más plata la Sí, negra. No, eso cuesta más. Cuesta más. El chocolate, El sí, el chocolate. chocolate. El negro es baja ley, ese poco, sale poco. Sale poco. Ajá. Entre menos plata, menos dinero. Depende a su ley, como le digo. Aquí se vacía todo Sí, y se sigue. ¿Y así durante cuántas horas? dependiendo. Mayormente sacamos 120 botas. Ahorita estamos llegando a los 55 a 60 botas estamos llegando. Ahorita va por la mitad del Sí, trabajo. Una volqueta chiquita, ¿sabes? Ahorita es esto. ¿Y cuántas horas lleva ya aquí adentro? Son 2 horas. Lleva 2 horas. Sí. Vamos a ir más abajo, amigos. Vamos a bajar más niveles y tengo que confesarles algo. Me aterra, sinceramente me aterra la idea de pensar que esto puede colapsar en cualquier momento, que entre más bajemos más peligroso y que hay partes en las que es únicamente la madera lo que sostiene que no caigan las rocas. Al ir caminando entre los túneles existe otro peligro, que es que si usted no pone atención y va solo viendo los caminos, puede caer en huecos de 100 metros. Aquí hay 100 metros hacia abajo. No sobreviviría. No puede ser. Justo vamos bajando y vean la palizada que está sosteniendo que no se venga una avalancha de rocas y nosotros seguimos descendiendo. Da terror solo el hecho de pensar que las probabilidades son altas. Es que es nada más unas reglas lo que sostienen que no caigan un puño de piedras que taparía este hoyo para siempre, y este lugar no está como muy conocido por los rescates. Ya entiendo por qué los mineros entran a trabajar acá con coca, con otras cosas que activan la coca y además tomando. Muchos andan tal vez no borrachos, pero medio tomados, porque si no le ganaría a uno el terror de estar aquí debajo. Ya estamos en el cuarto nivel y desde este lugar ya hay explosión de dinamitas. Aquí los mineros hacen las perforaciones y usan las dinamitas para las explosiones. Ya estamos cerca de que ya va a haber una explosión en unos instantes. Estamos casi como 160 metros desde la entrada, ¿no? Hacia abajo. Ya estamos en el lugar de perforación. Como ustedes pueden observar, están listos los mineros para poner las dinamitas y se puede sentir el exagerado polvo que hay. Solo estoy deteniéndome un poco a hablar así porque no tengo la máscara, porque aquí este polvo es el que mata a los mineros. Como ven, los mineros ya están poniendo el nitrato de amonio, las dinamitas en los agujeros que han hecho. Ya están en unos minutos más listos para la explosión. Este es un momento muy peligroso porque a ellos ya les acaba de llegar el aire, no sé si lo alcanzan a escuchar. Y con el aire meten la dinamita a presión en la roca, pero recuerden que la dinamita lleva un detonador, que el detonador es sumamente sensible y si se golpea muy fuerte podría detonar y bueno, se derrumbaría todo, quedarían atrapados ellos y nosotros probablemente también porque estamos muy cerca. Tenemos que alejarnos, tenemos que correr de aquí porque ya van a empezar las detonaciones y cuando prenden la primer mecha hay 2 minutos nada más para alejarnos todo lo que podamos. Es tanto el polvo que genera la explosión que podríamos morir asfixiados, sin contar las rocas y todos los escombros que van a caer producto de la dinamita. Entonces tenemos que irnos lejos, rápido. Oigan. Esos son explosiones de dinamita. No, tiembla toda la tierra. No sé si se alcanza a escuchar en el micrófono. Es como un retumbar. Yo creía que era una dinamita. Tiembla el suelo, tiembla arriba. De hecho, ahorita tenemos que estar en un arco que está más cerrado, no muy abierto, porque es más seguro. Qué miedo, de verdad. Me aterra y no puedo pensar en ellos que están más cerca de donde está detonando. Han habido unas 15 detonaciones tal vez hasta este momento. Para trabajar acá realmente se necesita una capacidad física y mental única en el mundo. O sea, moverse aquí dentro. Recuerden que estamos a 4.500 metros. Ellos corren para arriba, se les olvida algo, bajan, tienen un mapa mental de cuál es el camino que deben tomar para llegar específicamente a su lugar de trabajo y además trabajar en la oscuridad. No sé, creo yo que además de todos los riesgos lo puede llevar a uno a la locura. Por Dios, nunca había estado tan feliz de ver la luz. Esta es literalmente la luz al final del túnel. El último tramo, por Dios, gracias Dios por dejarme salir de nuevo. Ya me imagino lo que sienten los mineros cuando ven esta luz de nuevo, por Dios. Este es uno de los medios con los que sacan los escombros. Aquí están los vagones. Este se pega al negativo que va por allá arriba y funciona con electricidad. Vean cómo
cómo él tiene que con la mano pegarlo exactamente allá arriba. Y en estos vagones sacan todos los escombros que revienta la dinamita. Los cargan allá adentro, los sacan hasta acá. Y aquí ya les voy a enseñar dónde los vacían para que vengan las vagonetas y los camiones a cargar para ir a vender a la refinería. De hecho, esta mina es la única que tiene este trencito eléctrico que les facilita la vida a los mineros. Las otras minas, que hay cientos aquí, no lo tienen y tienen que traer sobre estos carriles los vagoncitos empujados. Y recuerden que eso pesa 1 o 2 toneladas dependiendo del mineral que traiga. Y ojo, antes que les comenté que aquí llegan los escombros, les digo escombros para llamarles de alguna manera, pero en realidad es puro mineral. O sea, aquí ya lo que llega es seleccionado. Estos son los minerales y los cargan en el camión que los va a vender a la refinería. Alejandro es uno de los mineros más antiguos acá en Cerro Rico. ¿Cuántos años tiene Alejandro trabajando acá? 50. 50 años de minero. 50 años, pero yo he trabajado 34 años. 34 años de minero y no le ha pasado ningún tipo de factura, no tiene ningún problema en el cuerpo. Pie. ¿Qué me tiene? he fracturado. Estoy con plaquetas. ¿Cómo se fracturó? Con planchón he hecho agarrar. Planchón adentro del trabajo. ¿Eso qué es? Eso con una piedra. ¿Le cayó? Piedra grande. Se cayó, me atropelló. ¿Y cómo salió estando adentro? ¿Tuvieron que sacarlo? Ellos me han sacado mis amigos más o menos de la cooperativa de aquí, de Sesión. Y en más de 30 años trabajando como minero, ¿ha visto personas morir acá en la mina? Hartos he visto. ¿De qué mueren principalmente? Entrado la carga, entrando al cuadro. Al cuadro se han entrado, ya muerto nomás se han sacado. Así, fíjate. Y también yo he ayudado a sacar. A sacar cuerpos. Sí. De hecho que Alejandro apenas va a entrar. Aquí son turnos y turnos y turnos. Incluso aquí trabajan de madrugada, de noche, a toda hora. He venido a las 3 de la mañana. A las 9, a las 10 he bajado. Después del almuerzo estoy volviendo. Aquí hay turnos a toda hora. Y media hora antes ya Alejandro está masticando la coca para prepararse para bajar a trabajar. Acá en la mina también existe otro tipo de trabajo que es el que hace Lourdes. Que de hecho Lourdes es una mujer minera, podríamos decirle. Lourdes, usted vive acá, Lourdes. Sí. Usted se encarga de cuidar la mina. Lourdes y su familia tienen una casita por acá en la que cuidan el equipo de los mineros. Los mineros vienen a cambiarse aquí, tienen los cascos, los trajes, los picos. Todos sus implementos los tienen acá. Entonces una persona como Lourdes duerme acá y cuida sus cosas, y como pago a Lourdes le dejan estos restos acá de minerales. Esto parece piedra, pero está lleno de plata, de zinc, de plomo. Entonces Lourdes, como pueden ver acá, selecciona lo mejor y lo va apilando, y después ella va a venderlo y se gana algo. Es una forma de pago de los mineros a ella por cuidarles esta zona. Y acá, cerca del último proceso en donde se dejan todos los minerales, hay también personas como María que se dedican a recoger lo último ya que queda. Porque, por ejemplo, justamente María, el esposo trabajaba en la mina, pero murió, falleció, probablemente producto de enfermedades que causan el polvo y todo lo que deja trabajar ahí dentro. Entonces María, la única manera de subsistir es viniendo a trabajar ella misma. ¿Usted viene acá todos los días, María? Sí, todos los días venimos, pues, porque si no, ¿de dónde van a dar a nuestros hijos para comer? Todo eso. Esta refinería obsoleta que ven aquí atrás fue en su momento una de las refinerías con más tecnología en todo el mundo, porque Bolivia fue el segundo mayor exportador de estaño para los países que estaban en guerra. Bolivia sacaba de acá, de Cerro Rico. Ahora hablemos de lo que hace que todas estas personas estén aquí arriesgando su vida todos los días. De dinero. Usted que es un ex minero que conoce el negocio, primero, ¿cómo se dividen los trabajos? Y después, ¿cuánto puede ganar cada uno? Los mineros aquí trabajan en grupos. Dentro de un grupo hay 3 clases de mineros, para que se entienda. Uno solo es el socio de la mina. Puede haber 1 o 2 mineros de segunda mano o segunda clase. Los de última clase generalmente son los jóvenes que hacen transportación. Ellos empujan los casitos, las carretillas, cargan, porque ellos no tienen mucha experiencia. Justo como ellos. Ellos ahí van sacando mineral empujado desde dentro de la mina. Ellos son los últimos en la lista. Exactamente. Por ejemplo, estos mineros pueden ganar entre más o menos como $300 por mes. Entonces, y los de primera, segunda clase ganan como $400, $500 por mes. Eso es un promedio. Pero los de última clase tienen salario fijo. Pero los de primera clase, ellos van a depender de la cantidad y calidad del mineral. Pero también hay mujeres que trabajan recogiendo la basura del mineral. Como María.
Exactamente, doña María, por ejemplo, ella está ganando como unos 120, 130 dólares por mes. Apenas para subsistir. Exacto, es para la familia, porque como el esposo se le ha muerto, no hay quien le dé la plata, no hay quien dé el alimento a la familia, ella tiene que darse modos trabajando en esta mina. Y siempre, que eso es probablemente parte de lo que hace que las personas no desistan, existe la posibilidad de volverse increíblemente rico, pero increíblemente rico a niveles de millonario en millones de dólares, de 20, 30 millones de dólares. Me han contado que personas aquí en Potosí, pocas, pero personas han amasado esa fortuna. Sí, a veces algún grupo de mineros, claro, que el socio con su grupo de mineros encuentra un buen mineral, es como la lotería, por supuesto. Por ejemplo, te menciono de uno que es de hace 7, 8 años atrás, han ganado $2,000 cada 2 semanas. Entonces, wow, eso es mucho dinero, especialmente para nosotros, ¿no? Entonces, existen algunas familias que encuentran un mineral muy bueno, les va bien. Se hacen ricas. Se hacen muy ricos. Y también por eso es que los jóvenes tienen la esperanza de que en algún momento pueden ser ricos, ¿no? Empiezan siempre trabajando, transportando, después ascienden. A los 2 años ya son mineros de segunda clase y a los 4 años ya pueden ser mineros de primera clase o los socios. Pero tienen que pagar también a la cooperativa, no hay un monto de dinero. Y también el ser socio tiene su riesgo, porque a veces gana o a veces pierde. Claro, eso de ser socio es básicamente la persona que le paga la concesión al gobierno, porque este cerro no es privado, este cerro le pertenece al gobierno y quien lo trabaja tiene que pagar una concesión para poderlo trabajar. Eso significa ser socio. Esto es algo que creí que no les iba a poder mostrar, es muy típico de Potosí, casi creo que solo se consigue por acá y es una sopa que como pueden ver la sirven y está hirviendo. Eso es porque trae una piedra volcánica adentro. Es una sopa de maíz, se llama calapurca, algo así me dijeron que se pronuncia. Normalmente se le dice calapurca, trae verduras, vegetales, todo molido, trae el maíz que es la base, trae pedacitos de chicharrón, pero lo que la caracteriza y lo que la ha hecho tan famosa es que dentro trae una piedra. Vean, es una sopa con una piedra, pero no puede ser cualquier piedra, tiene que ser una piedra volcánica. ¿Y esto de dónde viene? Esto viene porque anteriormente Potosí era un lugar sumamente frío, estamos a 4.200 metros sobre el nivel del mar, habían glaciares aquí alrededor. Con el calentamiento global, la explotación de la minería, me imagino la contaminación, la población, todo ha cambiado. Ahora el sol pega fuerte, hace cierto calor, pero esta piedra era para que cuando ellos estuvieran comiendo no se les enfriara tan rápido la comida. Entonces ellos se servían la sopa, ponían la piedra y la iban comiendo caliente la sopita. Y se dice que la piedra le da un cierto sabor. Entonces vamos a entrarle a la calapurca, que normalmente los mineros la comen antes de ir a trabajar, pero en este caso la vamos a comer para reponer lo trabajado. La famosa calapurca potosina. Es sumamente espesa esta sopa. Delicioso. Un sabor fuerte a maíz. Tiene chile, tiene ají. Los pedacitos de carne son en realidad chicharrón de cerdo. Pero sí, es una sopa como de verdura batida. Espectacular. Creo que no podría comer algo mejor que esto después de todo lo que hicimos el día de hoy. Como hemos visto a lo largo de todo este video, es increíblemente difícil la vida de un minero. Yo estoy exhausto y no he hecho nada. Lo único que hice fue entrar y salir nada más. Nunca había sentido esta sensación de que en cualquier momento se puede terminar su vida. Basta con un desprendimiento leve, con una roca de un peso ya de 200, 300 kilos para que se acabe su vida. Nunca había sentido esa inseguridad y ese sentimiento de que su vida depende de nada, de algo tan sencillo que una explosión puede hacer que caiga y se acabe. Cuéntenme a ustedes qué les pareció todo lo que vivimos por aquí, todo lo que vivimos por Bolivia. Finalmente aquí se acaba el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que le den mucho amor. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy estuvo a más de 150 metros bajo tierra.